Cuán hermosos son los pies de los que anuncian, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hola, ¿qué tal? Nos estamos encontrando nuevamente para reflexionar con algún texto bíblico, en este caso con la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y Pablo se dirige a una de las comunidades hijas de su misión. Él fue uno de los fundadores de esa comunidad, una comunidad que daba testimonio cristiano en un contexto nada fácil, como era la ciudad de Corintios, uno de los puntos neurálgicos del Imperio Romano, de gran importancia económica en su tiempo, por ser zona portuaria y circular allí muchos productos y mucho dinero. Y ustedes saben, como en aquel tiempo, como ahora también, donde circulan tantas riquezas, la corrupción y la degradación humana estaban a la orden del día. En ese contexto, la comunidad de Corintios daba testimonio de fe. No era una comunidad que las tenía todas fáciles, porque además de ese problema, tenía divisiones internas también. Muchos de sus integrantes eran gente que provenían del pueblo trabajador, pero también había quienes venían de las clases más acomodadas, que buscaban la manera de adecuar la fe cristiana, el testimonio cristiano, a los intereses de los poderosos. Por otra parte, en la comunidad de Corintios, la presión de la sociedad era muy grande para que los cristianos cometan idolatría, es decir, que le rindan juramento y fidelidad absoluta al emperador por encima de Jesucristo, y esto generaba una fuerte oposición por parte de aquellos primeros cristianos y cristianas. En ese contexto necesitaban y creían fervientemente que tenían que dar testimonio esperando la venida de Jesucristo, que como todos los cristianos creían que iba a ser inminente. El texto que tenemos también para hoy, que nos propone la liturgia, el texto del Evangelio, es el de Marcos, el capítulo 13, en donde justamente dice que el Hijo del Hombre ha de venir antes de que mueran todos aquellos hijos de esta generación. Imagínense entonces, la venida de Jesús era inminente y había que dar testimonio aquí y ahora, en ese momento, esperando esa venida. Un fuerte compromiso, un fuerte entusiasmo por parte de aquellas primeras comunidades. Pero lo interesante que aquí remarca Pablo es que esa firmeza, ese entusiasmo, ese testimonio no es mérito de cada uno de ellos ni de ellas, sino que es gracia de Dios. Entonces dice, le doy gracias a Dios porque les ha dado a ustedes riqueza espiritual, y la riqueza espiritual lo manifiesta Él en el don de la palabra y el don del conocimiento. En aquel tiempo, como ahora también, se piensa que el conocimiento es un atributo personal, es un mérito personal. Pero sin embargo, Pablo lo pone en el campo de los dones que recibimos de Dios. Entonces no podemos vanagloriarnos nosotros por nuestros dones, sino que son gracia de Dios. Hoy, a diferencia de aquel tiempo, la sociedad de este presente, la que se denomina la sociedad posmoderna, ha perdido muchísimo de ese fervor, de ese entusiasmo, de esa esperanza. Es una sociedad que no se pregunta sobre el futuro, sino que quiere respuestas aquí y ahora. Hay como un impulso generalizado a las ansias, a la ansiedad. Y también hay muchas personas que están obligadas por necesidad, por urgencia, a vivir el aquí y el ahora, porque no tienen garantizado su sustento diario. Entonces, por una u otra razón, como humanidad, vivimos en un presente constante, mirando solamente dónde pisamos ahora, en este momento, y no somos capaces, no podemos levantar la vista y mirar el futuro, el porvenir, el horizonte.
Entonces somos una comunidad sin rumbo, somos una comunidad sin sueños, somos una sociedad sin esperanzas. Y si bien hoy la mayoría de la gente no le da importancia a este tiempo de Adviento que estamos inaugurando este domingo, el espíritu del Adviento sigue estando vigente, sigue siendo necesario para nosotros. En este tiempo estamos pasando el tiempo de pandemia. Para muchos ha sido un tiempo de mucha angustia y sigue siendo, de dolor, de pérdida de seres queridos, de incertidumbre. Pero también tenemos la posibilidad de preguntarnos sobre el futuro, sobre cómo queremos que sea esta sociedad. Sabemos que la sociedad que hemos logrado construir es una sociedad que tiende hacia la destrucción. En tiempos de pandemia como este se pone en evidencia que vivir como estamos viviendo nos genera muerte. Entonces necesitamos cambiar. Pero para necesitar cambiar necesitamos soñar. Y necesitamos creer que otra realidad podemos vivir, otra realidad distinta. Desde ese punto de vista, el Adviento es fundamental. Tener ese espíritu de Adviento como humanidad. Poder soñar, imaginar que podemos vivir en otro mundo, que podemos vivir de otra manera, con otras relaciones humanas y en otro vínculo con toda la creación. Pero necesitamos creer, necesitamos tener esperanza, necesitamos creer que Dios es el que está sosteniéndonos, que, como dice Pablo, es el que nos da la firmeza necesaria para esperar, y que Dios es el que nos llama a estar en comunión con su Hijo Jesucristo, y Él siempre cumple sus promesas, Él siempre es fiel. Y para terminar quisiera regalarles este pequeño texto, este fragmento del poema hermoso Cuando llegue el alba, una canción que inmortalizó Jorge Cafrune, que dice: a un costado del olvido mis sueños madurarán, reventando en luz, florecidos. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Amén. Las buenas nuevas, la paz, las buenas nuevas, la paz, las buenas nuevas.